Diario. Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Les doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast, el cual puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y cuantas veces quieras en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Gerardo Ramos y hoy tengo el gusto de traer a este espacio a mi primer invitado. Él es Fernando Martínez Vázquez, profesor de tiempo completo, titular a maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán en la UNAM, misma en la que ahora da clases a nivel licenciatura. Es coordinador del Diplomado en Investigación en Comunicación, también es coordinador del seminario Prácticas Comunicativas, Producción y Circulación de Bienes Culturales. De igual forma es profesor en la Maestría en Comunicación en dicha facultad y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Ha impartido diplomados y cursos enfocados a profesores que están en el campo de la comunicación. Un dato que me parece increíble es que ha asesorado más de 80 tesis en los niveles de licenciatura y maestría. Y bueno, sin más que decir, démosle la bienvenida a Fernando Martínez Vázquez. Profe Fer, ¿cómo está? Hola Gerardo, pues mucho gusto y muchas gracias por invitarme a este espacio. Perfecto. Quisiera comenzar la plática preguntándole ¿cómo era Fernando en su infancia y adolescencia? Pues yo, por lo menos lo que recuerdo o por lo que o de lo que yo me quiero acordar, Gerardo, porque también tenemos que tener claro que siempre la infancia, el tiempo pasado, uno lo reconstruye, lo reconfigura y lo acomoda de acuerdo a el momento en el cual uno está ahora, ¿no? Yo creo que tuve una infancia, uno no se da cuenta si es feliz o no feliz, sino hasta después, yo creo, en ese momento no lo piensas, pero yo creo que tuve una infancia que disfruté mucho. Uh-huh. No voy a usar el término feliz o infeliz, sino la disfruté mucho, al igual que la adolescencia. Básicamente, pues dado mis condiciones económicas con mi familia y todo, fue en tiempos en los cuales pues aprendió uno a trabajar, aprendiste a aprovechar los recursos que tenía, en todos los sentidos, tanto educativos como materiales. Me la pasaba en la calle jugando fútbol, por supuesto, mucho tiempo, jugando tochito en aquel tiempo del americano en la calle también, canicas, por supuesto, cuando estaba más chavito. Me la pasaba con mis amigos, cotoreábamos, jugábamos fútbol, como decía, y me la pasaba bien. Creo que pasé una buena infancia, la disfruté, y desde esta adultez en la cual estoy, me la recuerdo con mucho cariño. Ok, perfecto. Usted estudió en CCH. No. ¿No? Ah, No, Gerardo. creía que sí. Soy CCHero, pero no estoy en CCH. Vaya, yo pensaba que como dentro de las clases, porque yo tomé clases con usted, dentro de las clases yo pues siempre lo vi con esa alma muy UNAM y muy CCH y creía que había estudiado en CCH. No, fíjate que yo soy egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, soy egresado de la gloriosísima Prepa 9, pero obviamente en la Prepa 9 pasé 3 años, los 3 años de rigor, pero en CCH llevo 26, ¿no? Entonces ya me asumo como un CCHero. Además de que el modelo de CCH pues siempre me gustó desde lejos, y ahora que lo he vivido pues me ha gustado bastante, ¿no? Con todas sus ventajas y desventajas, pero me asumo como CCHero, pero por supuesto que no niego a mi prepa, ¿no? La cual también le guardo muchos recuerdos bonitos, y de la cual me siento orgulloso de ser un egresado de la prepa, ¿no? Ok, ahora me surge esta pregunta, porque no mucha gente conoce esos dos lados de las preparatorias de la UNAM. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que marca esa diferencia entre las prepas y entre los SHs? Mira, yo te voy a dar primero mi vivencia, Gerardo, y luego te doy como la parte formal, por llamarlo de esa manera. Yo conocí el CCH por medio de mi hermano Juan, que ahorita es médico. Uh-huh. Él estudió en CCH Vallejo, yo soy 2 años menor que él.
Entonces a mí me tocó verlo entrar al CCH, me tocó verlo, lo que le enseñaban en el CCH. Él fue de los alumnos que llevaba a la casa libros de literatura latinoamericana, que llevaba música de protesta en aquellos tiempos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, muy politizado, llevaba libros de Marx, de Engels, de Adolfo Gili, muchísima bibliografía crítica y política. Mi hermano también fue un fuerte activista del movimiento del CU del 88, 87, 88 en la UNAM. Yo recuerdo mucho como su hermano menor que iba con mi mamá a verlo en las marchas porque nos daba miedo que le pasara algo, teníamos la memoria del 68 todavía. Mi hermano fue un activista político, un hombre muy, bueno, es un hombre muy crítico, muy politizado, y yo lo veía y aprendí mucho. Desde ahí empecé a tener contacto con el CCH, Gerardo. Sin embargo, dentro de la zona donde yo vivía, pues el imaginario planteaba la preparatoria como un buen lugar, ¿no? Entonces yo cursé en la preparatoria y recuerdo mucho que en la prepa también llegaban los muchachos de CCH Vallejo a la prepa y los veíamos como gente latosa, revoltosa y rebelde, porque los de la prepa pues éramos muy poco politizados, íbamos a lo que íbamos, no nos confrontábamos con ninguna cuestión de este tipo. Entonces la imagen del CCH desde ahí la fui construyendo como una mirada, como gente crítica, leída, leían mucho, leían periódicos, leían libros, mucha música. Y mi enfrentamiento más fuerte, mi baño de CCH más fuerte fue en la carrera, cuando yo entré a la FES Catlán. Me acuerdo mucho, yo creo que las imágenes que casi nunca voy a olvidar, y la he dicho y la he escrito por ahí, era que cuando entré a la FES Catlán y compartí el aula con compañeros que venían de CCH, a mí me daban miedo los CCH, ¿no? Levantaban la mano, participaban, sabían mucho de política, repito, todo lo que acabo de decir, sabían mucho y tenían una actitud muy crítica, autónoma, y eso a mí me generó mucha inquietud y los admiré a esos compañeros que todavía andan por ahí en los medios de comunicación, muchos, haciendo muchas cosas por esa formación. Y ese fue mi contacto informal con el CCH, Gerardo. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de dar clase, pues obviamente me di cuenta y viví como profesor del otro lado ese modelo, ¿no? Ese modelo de libertad, de pensamiento crítico, del aprender a hacer, ¿no? Y que contrasta con el de la preparatoria. Me parece que en la prepa, pues obviamente tiene un modelo tradicional, más ligado a la educación clásica, de la memorización, del aprendizaje mediante exámenes, mediante modelos educativos mucho más, no voy a decir que son buenos o malos, son distintos, ¿no? Y el CCH, ¿no? Me bajo a una lógica más libre, ¿no? Obviamente tienen sus ventajas ambas, ¿no? Y sus desventajas, ¿no? Yo diría que la mayor ventaja de la preparatoria es que te forma bajo una lógica de disciplina, te forma hábitos, te forma con rigor, y eso a la larga te puede ayudar mucho en tu vida, ¿no? La desventaja es que pues, te mata un poco la creatividad, no te vuelve tan autónomo, no te vuelve tan crítico, y eso pues es algo que tienes que adquirir por otra vía, ¿no? Y el CCH pues tiene todo eso que te acabo de decir, crítico, reflexivo, analítico, independiente, pero por otro lado el CCH desgraciadamente en este modelo de libertad muchos alumnos se pierden, ¿no? Muchos alumnos se pierden en el CCH porque no, cuando vienen de un modelo muy tradicional de la secundaria, entran al CCH y tanta libertad los pierde, ¿no? Los pierde, y entonces la cantidad de egresados de los SH pues es más bajo que en las preparatorias, y también creo que el problema del aprendizaje, porque muchos chavos, a pesar de que hay libertad, pues no la asumen, no son responsables de esa libertad y se pierden, ¿no? O no aprenden, pues. Entonces, ambos modelos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo no podría decir cuál es mejor o cuál es peor, yo creo que depende de cada uno de nosotros, depende de nuestras actitudes, de nuestro perfil, de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, donde un modelo va a ser mejor que el otro, ¿no? Y también depende mucho de la familia que esté al lado de nosotros, Gerardo. Sí, claro. De hecho, pues yo nunca he
considerado, o sea, por ejemplo, superior una de la otra. Yo estudié en CCH y yo admiro mucho a la gente que conocí en la carrera, o que he conocido en la carrera de, de las preparatorias, de las escuelas nacionales preparatorias, porque eh, efectivamente son gente muy disciplinada, y de hecho creo que a la UNAM le funciona mucho porque cuando ambos modelos o cuando estudiantes de ambos modelos llegan a la universidad, se complementan muy bien, porque uno lleva este instinto de disciplina, de tener todo controlado, y del otro lado llevan esa parte creativa, esa parte de, ok, lo vamos a hacer con disciplina, pero le vamos a meter estos toques también que yo traigo. Entonces creo que más que modelos separados, creo que son modelos que se complementan bastante bien. Es como el otro caso en el que tenemos alumnos de la UNAM y alumnos del Politécnico y ambos se pueden complementar muy bien, aunque unos ven más matemáticas y cosas más estructuradas y otros tienen más libertades, que en este caso pues somos nosotros los de la UNAM, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Sí, lo vemos como maestros, también lo vemos en licenciatura, cuando te llegan esos grupos combinados de preparatorianos y CCHeros, más los compañeros que ingresan de otros bachilleratos, se vuelve muy, muy diverso y sobre todo una retroalimentación impresionante, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en la licenciatura, Gerardo, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Perfecto. Ahora me gustaría saber en qué momento usted decide estudiar comunicación. Fíjate que, bueno, dentro de mis quejas de la preparatoria están mis clases de orientación vocacional, se llamaban orientación, si mal no me acuerdo, que eran, pues no eran clases porque no se nos ponía películas, ¿no? Ok. Entonces eran los viernes, me acuerdo. Eh, pero yo en ese momento, Gerardo, y un poco influenciado por la cuestión de mi hermano, que mi hermano estudió medicina, pero por esa actitud crítica que tenía y de la lectura, a mí me gustó mucho la imagen en esos tiempos de adolescencia y prejuventud del reportero o del periodista, Gerardo. Me gustó mucho esa imagen del reportero ligado a al intelectual, o sea, el sujeto, no el reportero de calle que va corriendo con la cámara, que va corriendo con la grabadora para sacar la conferencia o la declaración escandalosa para hacer la nota, no. A mí me gustaba mucho la imagen del reportero o del periodista que lee mucho, que es capaz de reflexionar y de escribir textos profundos y que puedan aportar algo a la sociedad, ¿no? Yo creo que casi todos los que estudian comunicación o que estudiamos comunicación hoy y periodismo buscamos trascender un poco. Entonces yo con ese imaginario, Gerardo, me incorporé a la carrera de comunicación. Obviamente a periodismo y comunicación, que fue la carrera que yo estudié, y cuando llego a la carrera, pues obviamente me va gustando, pero empiezo a tener mis primeros choques con la vida del periodista, porque bueno, empecé a hacer prácticas profesionales, empecé a conocer gente que trabajaba en los medios de comunicación, particularmente en el periodismo, y no me gustó nada esa imagen, no me gustó el trato que se les daba a algunos reporteros, porque lo veía yo, y mucho del imaginario que yo me había construido se derrumbó, Gerardo, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve muy buenos maestros en la carrera, tuve excelentes maestros de periodismo como maestros de otras materias y opté por lo que yo había pensado desde que era chavillo, que era dar clase, luego uno te caen gordos los maestros y dices, nunca voy a dar clase en mi vida, pero en algún momento de la carrera volví a ese gusto, a esa imagen de poder ser profesor. Entonces yo caigo así en comunicación, Gerardo, y cuando me doy cuenta de lo que implica comunicación, de lo amplio e importante que es esta disciplina, este campo de desempeño profesional, pues me quedo y me gusta mucho y aquí ando en este campo de lo comunicativo, ¿no? Ok. O sea, lo que a usted lo cambió de parecer fue, eh, digamos, cómo la padecen los periodistas aquí en México. Sí,
Sí, y además yo tengo, haz de cuenta, Gerardo, eso es algo que siempre me he preguntado, fíjate, tengo como una resistencia a obedecer. Ok. Tengo un problema con que me manden, con que me ordenen. Eh, no me gusta. O sea, yo respeto a la gente que lo hace cuando ha estado en esa situación, ¿no? Sobre todo cuando hay gente a la cual respeto y admiro y me dice, haz esto, pues lo hago, ¿no? Pero a mí me tengo mucha resistencia porque te mande o te ordene a alguien que verdaderamente, que desde tu punto de vista no crees que merezca hacerlo, ¿no? O sea, un poco de soberbia de mi parte. Entonces yo cuando veía que le mandaban así los reporteros o que tenían que andar corriendo en la calle para sacarle la declaración a un político escandaloso o corrupto, dije, no, creo que este no es mi espacio, no creo que es aquí donde yo voy a trascender. Y aparte estuve en las redacciones de los periódicos y he generado muchas veces, y cuando empiezas a ver también que hay muchos intereses políticos, económicos, que a veces son visibles y a veces no son tanto, a mí me tocó verlo, y no me va a presentar como un hombre absolutamente honesto, puro y casto, no, pero no es algo que me gustara, no es algo que me gustara, y le di la vuelta, le di la vuelta y no acababa yo la carrera, entonces yo estaba como por quinto semestre, sexto, porque quise tener experiencias profesionales desde chavillo, en la carrera, pues, Ujú. y ahí me di mis topes con la carrera. Y eso inevitablemente me generó una crisis profesional, Gerardo. Yo en sexto semestre estuve a punto de abandonar la carrera. Dije, esto no es lo mío, yo no quiero ser esto que hacen los demás. Pero pues pasaron una cosa que para mí fue como muy importante en mi vida, me marcó completamente, que fue que en ese momento un maestro de la mañana, yo tomaba clase en la tarde, un maestro de la mañana dio clase en la tarde, sustituyó a un profe que no pudo dar. Ujú. Ese maestro se llama Diego Juárez Chávez. Híjole, un maestro fabuloso, Gerardo, fabuloso, un maestro que mi clase era a las 4 de la tarde, llegaba a las 4 de la tarde, cerraba la puerta, no entraba nadie, pero sus clases eran maravillosas porque te volaban la cabeza, ¿no? Te ponía a leer, te cuestionaba, reflexionábamos, leíamos, discutíamos, ¿no? Unas clases impresionantes, ¿no? Incluso yo seguía en la siguiente clase y en la otra clase y seguía pensando en lo que el maestro nos había enseñado, ¿no? Y entonces a mí en ese sexto semestre me generó el vínculo, el chispazo de decir, yo quiero aproximarme a hacer lo que este profe hace conmigo, ¿no? Yo quiero aproximarme a esto que este profe está haciendo con nosotros. Y en ese momento, en sexto semestre, pues uno escogía la preespecialidad, Gerardo. Ujú. Entonces me fui por la preespecialidad de investigación y docencia y ahí me quedé. Desde el séptimo semestre que entré a la preespecialidad, empecé a meterme con esta onda de la docencia, a aprender teoría pedagógica, a tener muchas experiencias también docentes y dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío por muchas razones, porque un profe aprende mucho permanentemente todo el tiempo, porque tiene mucha independencia, porque tiene cierta autonomía, porque aunque formalmente tiene jefes, no tiene jefes, y porque pues tener el privilegio de hablarle a muchos jóvenes eh, en un mismo momento es una cosa que prácticamente es algo inaudito, pues, y porque es algo que te carga de mucha responsabilidad, pero también te da una gran oportunidad de aportarles algo a los muchachos, ¿no? Entonces, por eso, así fue mi fuga, mi deserción del periodismo y llegué a la docencia. Yo creo que mm, no abandonó la postura que usted tenía, sino solamente encontró el lugar donde podía concretar realmente tener esa visión que usted planeaba, que era ser alguien independiente, que pudiese leer, estudiar y aprender cada vez más, ¿no? Sí, la docencia es el mejor lugar donde pude caer en estos tiempos que está en el ojo del huracán, el ejercicio docente y la profesión educativa. Yo estoy en un gran lugar, Gerardo. Estoy muy contento de lo que hago. Obviamente hay muchas cosas que no nos gustan cuando uno termina, y a todos los profes les ha pasado, y quien no, pues será un semidios, ¿no? Que sales de una clase y te crees el peor profesor del mundo, o a veces sales de una clase y dices, qué maravilloso profesor soy, ¿no? Entonces tiene sus altibajos también.
momentos muy críticos donde te preguntas si realmente estás haciendo las cosas bien o si te equivocaste de carrera, de profesión, pero por eso pasamos todos en todas las carreras, ¿no? Pero yo estoy muy contento. Ok. Y mencionó que usted cuando era niño quería ser profesor o quería ser maestro. Ujú, ujú. ¿Qué recuerda mm, por qué de niño quería ser profesor? Fíjate que a mí me pasó, Gerardo, que bueno, en las primarias tuve puras maestras, pero más allá del género, yo recuerdo mucho a mi maestra Nidia, que es mi maestra de tercer año de primaria, la maestra María Elena, que fue de primer año de primaria, y eran grandes seres humanos, que me enseñaron muchas cosas, a leer, leer es una de las cosas más importantes que le puede pasar en la vida. Pues esas maestras me enseñaron eso, ¿no? Me acuerdo mucho de la maestra Nidia, porque los primeros reconocimientos que pude tener como niño, como alumno, Gerardo, y que fueron un motor para tener confianza en mí mismo, y estaba yo chavillo, fue con la maestra Nidia, ¿no? Porque con ella empecé a ganar los primeros diplomas de aprovechamiento y con un reconocimiento, y eso para mí fue un motor que impresionante, ¿no? Y luego vinieron otras maestras, la maestra María Elena de sexto semestre, que me acuerdo mucho de ella, de quinto y sexto semestre, que era durísima, durísima, pero bueno, muy buenas maestras, excelentes. Y en la secundaria, pues ya me tocaron también muy buenos maestros. Me acuerdo de mi maestra de la secundaria de primero y tercer año, la maestra Rosario, que me puso a leer libros completos por primera vez, ¿no? Yo nunca había leído un libro completo hasta la secundaria, ¿no? La maestra Rosario me puso a leer a Bruno Traven, me puso a leer a Selma Lagerlöf, me puso a leer unas cosas maravillosas y a mí eso me parece una de las cosas más transformadoras que le pueden pasar a un chamaco en la escuela, ¿no? Me acuerdo un maestro de civismo de la secundaria también, que era un gritón, gritaba terriblemente, pero con una politización impresionante, un maestro muy politizado, que para un chamaquito de secundaria dices, ay, este profe es escandaloso, ¿no? Pero cuando lo ves a la distancia dices, fue un gran profesor, que estaba muy apasionado por su posición, por su conocimiento y trataba de transmitirnos toda esa pasión, ¿no, Gerardo? Entonces de repente yo tenía como chispazos, decía, qué padre hacer esto, ¿no? Venir a hablar a unos chamacos imberbes, latosos, y tratar de sembrarles ahí la semilla de alguna idea que quizá después pueda florecer. Y creo que a mí me pasó, o sea, yo aquí estoy hablando de ellos porque en su momento lo hicieron, ¿no? Mi maestro de civismo también de primer año de secundaria, igual, profesores maravillosos, sobre todo por la pasión, Gerardo, tenía mucha pasión para hacer gente muy entregada. Podemos cuestionar su didáctica, muchas cosas, pero eran gente apasionada y como dicen por ahí, ¿no? Ellos no venían a transmitirte solamente conocimiento, sino venían a transmitirte pasiones, pasiones por el conocimiento y por lo que hacen, ¿no? Y lo mismo me pasó en la prepa, me pasó con varios maestros, mi maestra de inglés, se apellidaba Smith, no me acuerdo ahorita de su nombre, fíjate, mi maestro de sociología, Sergio se llamaba mi maestro de sociología, mi maestro Juan de Dios, que era un maestro impresionante, un maestro ya muy viejito, yo creo que tendría como 75, 80 años, y me daba clase a las 7 de la mañana en la prepa, y yo llegaba a las 5 para las 7 y el maestro ya estaba ahí en su salón de clase y nos hablaba de Platón, y nos hablaba de Sócrates, con una pasión, parecía que entraba en trance el profe, a mí me impresionaba, era un performance el profesor. Y entonces toda esa forma de apasionar, Gerardo, fueron cositas que se fueron sumando y que yo creo que cuando tuve la posibilidad de elegir en la carrera, pues lo elegí, ¿no? Entonces fue como una suma de experiencias, de momentos y de personas que uno va acumulando, ¿no? Hasta este momento. Ok, entonces gran parte de esto se debe a las gratas experiencias que a usted le dieron eh, sus distintos profesores de distintas materias enfocados en distintas áreas a lo largo de su carrera Así es, estudiantil. así es, Gerardo. Ok, ya me contó cuál fue la peor experiencia dentro de la carrera, que fue observar eh, todo eso que gira en torno a la vida del periodista y que pues, muchas veces no es visible. Ahora me gustaría ver el otro lado. ¿Qué fue lo peor que le pasó a usted? ¿Qué fue lo que más le dolió? ¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo que más le dolió? ¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo que más le dolió? ¿Qué fue lo que más le impactó?
¿cuál fue la mejor experiencia? Sí, lo mejor que le pasó dentro de la carrera de comunicación. Bueno, en ese entonces, la carrera de periodismo y comunicación colectiva. Híjole, yo creo que lo mejor que me ha pasado, Gerardo, haciendo un recuento, han sido mis amigos. O sea, el conocimiento, por supuesto que es maravilloso, ¿no? Y mis maestros extraordinarios, como lo he dicho, pero lo mejor han sido mis amigos, o sea, la posibilidad de construir vínculos afectivos con gente que todavía hasta este momento seguimos siendo amigos y que hemos construido una red de apoyo, de solidaridad, de intercambio, de todo, ¿no? Gerardo, ha sido algo maravilloso. Cómo viví como alumno la FES Acatlán, cómo la viví como amigo, con el espacio que compartimos en esa FES de esos años. Yo creo que esa ha sido la mejor experiencia, Gerardo, y te digo, en primer lugar pondría eso, y las demás serían mi mi experiencia con mis profesores y el proceso que tuve de formación dentro de la FES como profesor, porque eso para mí fue maravilloso. Por ejemplo, yo estaba en séptimo semestre y ya era adjunto y entonces daba clase, pero también recibía clase y era una sensación impresionante, de mucha presión, mucho estrés, pero me permitió aprender mucho, ¿no? Entonces yo fui adjunto varios años y ha sido las mejores experiencias que he tenido, ¿no? Esa posibilidad de tener la confianza de mis profesores, de darme la oportunidad de compartir con ellos el dar clase, no lo cambio por nada, Gerardo, porque me formó, no sé si para bien o para mal, pero me formó y estoy yo muy agradecido con mis maestros, por ahí luego los veo y les agradezco mucho que me hayan dado chance de ser sus adjuntos, ¿no? Yo creo que eso sería, Gerardo, las experiencias más increíbles que he tenido como profesor, ¿no? Perdóname, como alumno, cuando estuve en la FES Acatlán. Ok. Eh, ahora, bueno, ha asesorado más de 80 tesis, pero me gustaría preguntar cómo fue el proceso de titulación que usted tuvo. Pues ha sido en dos momentos, Gerardo. Bueno, la licenciatura y la maestría, pero fíjate que en aquel tiempo titularse por licenciatura era casi obligatorio, porque no había tantas opciones de titulación, es más, solo existía tesis y tesina, no había de otra, ¿no? Para mí fue el proceso de creación de elaboración de una tesis es muy complejo, Gerardo. Ya a la distancia, pues cuando también tienes la posibilidad de asesorar, lo reflexionas, ¿no? Primero por la elección del tema, Gerardo. Entonces, pues primero uno busca un tema que responda a lo que tú eres. O sea, uno busca un tema que de alguna manera refleje tu posición con respecto al mundo y a la vida y con respecto a lo que tú eres como sujeto ser humano. Yo creo que eso es lo primero, porque eso te obliga a hacer como una exploración que a lo mejor en ese momento no la alcanzas a tener tan visible, pero finalmente la haces para elegir un tema, ¿no? A lo mejor no es tan consciente. Ese es el primer gran problema, yo creo, el primer gran proceso al cual te enfrentas. El segundo es terminar una carrera y pensar que sabes, y entonces empezar a hacer una tesis y darte cuenta que realmente no sabes todo lo que creías que sabías, ¿no? Y eso te enfrenta a muchos problemas que van desde tu inseguridad de decir, híjole, no aprendí todo lo que tengo que aprender, ¿no? O no me enseñaron, si queremos responsabilizar a los profes de todo lo que me tenían que haber enseñado, ¿no? Y entonces te arrojan al mundo, Gerardo, y tienes que enfrentarte ante toda esa dificultades para poderte titular, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos grandes puntos, ¿no? El elegir un tema y el otro enfrentarte ante tus carencias y resolver sobre el camino esas diferencias, ¿no? Y el tercer gran problema, Gerardo, que es el que siempre va a cargar todos los tesistas que se respeten, la disciplina. O sea, generalmente el tesista que no es disciplinado, así sea la persona más inteligente del mundo, así sea la persona mejor intencionada, no se titula, ¿no? Entonces, también eso yo lo aprendí como tesista, o sea, si no me disciplinaba, si no decía tantas horas o una hora o media hora al día de sentarme a hacer mi tesis, nunca me voy a titular, ¿no? Entonces me parece que esos son los tres demonios, el asunto de elegir el tema, enfrentarte a tus carencias, que ahí te ayuda mucho el asesor, por supuesto, cuando tienes un buen asesor,
Y la tercera, la disciplina, Gerardo. Tener la disciplina, aunque no tengas las condiciones, hay que crearse la disciplina para que puedas titularte, si no, no te titulas. Y entonces ese proceso, pues, son los tres elementos que yo identifico, ¿no, Gerardo? Y que, pues, afortunadamente, después de todo eso, y después de tardarme muchos años, pues, me titulé, ¿no? Entonces, es lo que yo identifico y que identifico actualmente con la gente que he tenido la oportunidad de asesorar. ¿Sobre qué fue su tesis? La tesis de licenciatura, Gerardo, responde a una necesidad de ese momento. Mira, la tesis es sobre música grupera, Gerardo, Ok, sobre música grupera. Te voy a explicar por qué. Yo durante mucho tiempo, bueno, toda mi vida, yo vengo de familia de origen indígena. Yo soy de sangre indígena, por supuesto. Familia de origen popular, por supuesto, donde se escucha música popular, donde se escucha música popular todo el tiempo. Eh, Sin embargo, yo cuando entré a la carrera, primero a la prepa y luego a la carrera, empecé a encontrar mucho desprecio hacia la música popular en aquel tiempo, ¿no? Estoy hablando de un momento en que viene un auge del rock en español, viene un auge de la música en inglés de una manera impresionante, aunque ya existía, y empieza a haber un desprecio hacia la música popular, así como que no, esa música es para gente ignorante, es música para gente pobre, ¿no? Porque dentro de la ignorancia también hay un sesgo ahí clasista con relación a este tipo de música, ¿no? Y entonces a mí, dentro de este asunto de asumir una posición tanto política como académica con relación a los temas que uno elige para titularse, Gerardo, yo dije, pues no, yo voy a escoger un tema que tenga que ver conmigo y que tenga que ver con esta situación porque yo me sentía implicado en muchas de esas dinámicas de desprecio, etcétera, ¿no? Y entonces dije, pues voy a buscar un tema que responda para mostrar o evidenciar que este fenómeno es sumamente complejo y que no es un fenómeno simple, que no es un fenómeno superficial y que no es un fenómeno que responda meramente a una cuestión de un mal gusto, ¿no? Y de ahí viene mi tesis, Gerardo, ahí viene la tesis sobre la música grupera, y que abrió como, para mí me abrió un camino dentro de los temas de cultura popular. En aquel tiempo, pues obviamente yo empecé a leer mucho sobre cultura popular, empecé a seguir las conferencias de un personaje maravilloso que va a cumplir años de muerto próximamente, de Carlos Monsiváis, y me nutrí mucho de conocimiento de cultura popular. Entonces, por eso decía que el tema de la licenciatura de tu tesis tiene que ver contigo mismo. Entonces, yo me sentí muy contento cuando terminé la tesis porque fue una forma de reivindicar a mí mismo, reivindicar el grupo, a la gente con la cual yo me siento identificado y mostrarle a mucha gente que veía en este fenómeno de cultura popular algo menor, decir, espérenme, ¿no? No hay algo menor, aquí hay todo un fenómeno social sumamente complejo e interesante y que responde a elementos identitarios de sectores sociales mexicanos, ¿no? Y en el caso de la maestría, pues seguí con esos temas de cultura popular, hice una tesis sobre los carnavales en la zona de Tlaxcala, donde también traté de seguir esa vertiente de lo popular, pero aquí pues con otras metodologías, otras formas, otras teorías, pero también fue una forma de responder a algo que a mí me interesaba, que era tratar de explorar un fenómeno tachado por muchos como festivo, como superficial, como meramente una pérdida de tiempo y de dinero y mostrar que pues no, es un fenómeno maravilloso relacionado con la cultura popular, con una tradición histórica de una población, ¿no? Entonces, por eso decía que el primer paso es este asunto de escoger un tema que te mueva las entrañas y que te conecte con él, ¿no? Se me hace muy curioso que mencione el tema de su tesis y que precisamente sea música popular mexicana, porque, bueno, para empezar, de- recuerdo que una vez yo estaba viendo las noticias en la mañana antes de irme a la FES y fue muy curioso porque pasaron un reportaje sobre la banda El Recodo y lo entrevistaron a usted. Lo fueron a entrevistar a usted a la FES y yo dije, mamá, mi profesor está en la tele. Y se me hizo muy curioso porque digo,
Pues sí, he visto que muchas veces pasan a profesores de facultades hablando muy serios y toda la cosa. Y se me hizo súper curioso ver a mi profesor hablando muy serio sobre los 90 años de la banda El Recodo, pero se me hace muy padre porque cuando yo tuve la oportunidad de estar en el aula con usted, eh, por pura coincidencia, yo elegí temas de música Ujú. popular, elegí el tema de los corridos en dos ocasiones distintas, eh, precisamente por lo mismo, porque sí, también veía este desprecio hacia el corrido, cuando incluso muchas veces es tema de estudio en facultades, a lo mejor no tanto de la Ciudad de México, pero sí en Monterrey, en Sinaloa, pero se me hizo muy interesante encontrar eh, qué estudiar sobre los corridos en la Facultad de Música de la UNAM, cuando pues de hecho estudian mucho la música popular dentro de la Facultad de Música de la UNAM. eh, y se me hace muy curioso cómo muchas veces la gente de otros ámbitos lejanos a la música y lejanos al estudio pues, de todos estos aspectos sociales, la desprecian bastante, cuando muchas veces nos dice demasiado de lo que somos, Así de es. dónde venimos, y, e incluso Mm, una vez fui a la facultad de música a, a una semana que le llamaron la semana del acordeón, eh, y uno de los ponentes mencionó que pues los narcocorridos sirven demasiado como un recuerdo de algo que tenemos que cambiar dentro de nuestro país. Sirven más como un recuerdo que otra cosa, pero pues creo que importan mucho las experiencias de cada persona y qué tan Por supuesto. cercano te sientes a esta música. Digo, yo eh, en mi día a día escucho, así como escucho a Queen, me pongo a escuchar a Los Invasores de Nuevo León y no tengo ningún problema en escuchar ambos grupos. Este, pero creo que depende mucho también de la experiencia personal, de Así la es. elección de gustos musicales. Y de la cultura en el buen sentido de la palabra, Gerardo, o sea, una persona que es diversa, pues puedes escuchar, como tú bien dices, muchos géneros sin ningún problema, ¿no? Y sobre todo sin prejuicios, que es lo importante, ¿no? Sí, 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 porque al final de cuentas, pues, de eso se trata el arte, ¿no? De disfrutarla, Así de es. Y la sentirla. comunicación también, ¿no? Esa diversidad de la posibilidad de manejar, de comprender códigos y signos y entenderlos en su contexto, ¿no? Entonces, me parece que tendría que ser una obligación de un egresado de comunicación tener como esta diversidad de posibilidades de aproximarte a distintas expresiones, no solo musicales, como bien dices, Gerardo, sino de todo tipo, ¿no? Tanto cinematográficas, televisivas, etcétera, ¿no? Es como parte de nuestra comida diaria del comunicólogo. Tendría que serlo, ¿no? Aunque no todos pueden ni tienen tiempo ni condiciones, pero tendría que ser como eso nuestro alimento, ¿no? Parte de, ¿no? Parte Así del es, alma del comunicador. Yo le digo así es. comunicador, aunque sé que existe otro ámbito que es el comunicólogo. Eh, para mí son dos cosas separadas, el comunicador y el comunicólogo. Para mí el comunicólogo es aquel que eh, es estudioso de teorías, es aquel que conoce, pues ahora sí que conoce todos estos aspectos de más de investigación en comunicación, y el comunicador es aquel que va más a lo que transmite, a los medios, Así es. a lo mejor una buena combinación entre comunicador y comunicólogo es aquel que, que actualmente pues estudia la comunicación política, por ejemplo, alguien que sabe de teoría, pero también sabe expresarlo. Pero para usted, ¿cuál es la diferencia entre comunicador y comunicólogo?
No, tú lo has dicho perfectamente, Gerardo, tú lo has dicho. Uno está más cerca de la parte práctica y el otro está más cerca de la parte reflexiva. Aquí el punto es que yo creo que tendríamos que ser ambos, o sea, quienes egresamos de una facultad, de una institución como la UNAM, tendremos la obligación de tener un pie en ambas partes, ¿no? Reflexionar sobre lo que hacemos dentro del campo práctico y practicar lo que teorizamos en el aspecto conceptual, ¿no? Yo creo que es una obligación tener un pie en ambos y bueno, no importa cómo lo llamemos o cómo nos asumamos, pero sí hay que hacer la combinación, tenemos que reflexionar, repito, sobre lo que practicamos y practicar lo que reflexionamos, ¿no? Eso nos va a dar la posibilidad de trascender y de aportar más y sobre todo de construir conocimiento, ¿no, Gerardo? Entonces, a mí me parece que es nuestra obligación. Sí, por supuesto, es parte de las aptitudes que tenemos que ir asumiendo con el tiempo Así como es, egresados. Bueno, yo aún no soy egresado, pero ya ya cuando, casi. ya cuando egrese tengo que asumir esas responsabilidades. De hecho, hay otra cuestión que me gustaría preguntar es, eh, como profesor de maestría dentro de la FES Acatlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, imagino que eso lo ha llevado a conocer alumnos de ambas carreras, tanto de comunicación como de ciencias de la comunicación. Ujú, ujú. ¿Qué, qué es lo que diferencia los que egresan de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Híjole, qué buena pregunta. Yo no me atrevería a decir algo determinante, Gerardo, ¿eh? No me atrevería a decir algo determinante. O sea, yo puedo matizar cosas que a lo mejor yo percibo, ¿no? Yo creo que la diferencia está obviamente en la parte curricular, donde los programas de la Facultad de Ciencias Políticas son mucho más ligados a una visión, yo diría, tradicional de la comunicación, lo cual no quiere decir que sea malo, ojo, pero también están más ligados a una politización más fuerte. Me parece que también hay elementos de politización más fuerte. Yo donde veo la diferencia, Gerardo, está en el ambiente. Me parece que la Facultad de Ciencias Políticas, al estar conviviendo, digo, quienes hemos ido a la facultad, conocemos el espacio, el estar en CU, el estar en interacción con otras carreras, que hay una vida política, académica, cultural muy fuerte en la facultad. Yo creo que ese es un factor que de alguna manera incide en la formación de los alumnos, ¿no? Yo creo que en la FES no, yo creo que en la FES nuestra ventaja y desventaja es que estamos separados. Y me parece que en muchos sentidos la FES tiene muchos elementos más recientes de teoría de la comunicación. Me parece que esa es otra de las cosas también más que nos fortalecen como tal. Entonces, yo soy lo que matizaría. Me cuesta mucho trabajo porque no tengo como los suficientes indicadores, Gerardo, pero a mí me parece que pasa un poco lo que platicamos hace rato con los egresados de prepa y CCH. Me parece que cuando te llegan a un grupo de maestría, alumnos de ambas facultades, y de otras, por supuesto, se vuelve una cosa, pero impresionantemente maravillosa, ¿no? Porque hay una retroalimentación y enriquecimiento de los compañeros por su formación, que es, tú como profesor te la pasas aprendiendo, ¿no? Escuchándolos, leyéndolos, nutriéndote de los autores que leen, que trabajan. Entonces me parece fascinante la clase en todos los niveles, ¿eh? Bachillerato, licenciatura, maestría, para mí es un privilegio tener esa fortuna de dar clase en estos niveles. Sí, yo creo que incluso creo que muchas veces sin decir de dónde somos ni de dónde venimos, un profesor puede conocer demasiado con nuestros trabajos, ¿no? Con lo que escribimos, con lo que hacemos. Y, y yo creo que da pie a ese acercamiento entre alumno-profesor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, y es algo que se tendría que fomentar más, Gerardo. Tendría que existir mucho más, incluso parte de las carencias que yo veo, sí, ahí sí diría de la FES Acatlán es la falta de eventos
tanto internos como externos, o sea, como que la vida académica y cultural, bueno, la cultural no me quejo en los últimos 4 años, ha sido muy buena, pero la académica creo que hace falta más intercambio con compañeros de otras facultades, más relación, más diálogo, que ustedes vayan a CEU, que vayan a Aragón, que los de Aragón vengan para acá, o sea, teniendo tres grandes facultades de comunicación en la UNAM, yo creo que tendríamos que ser una vida de intercambio increíble, ¿no? Pues no existe, está muerta. Y eso me parece que es triste, pero no nos toca a nosotros. Bueno, nos tocaría, pues, pero no somos los primeros que tendríamos que promoverla. Creo que le tocaría a las autoridades, ¿no? Sí, sí, porque de hecho creo que es muy rara la vez, ¿no? En la que se llegan a juntar las tres facultades las tres carreras que están enfocadas Así al es. ámbito de la comunicación, obviamente sin contar ahora sí que a nuestros hermanos de la Facultad de Artes y Diseño, que es diseño y comunicación visual, que igual hacen estudios en comunicación, pero ya más enfocados a los aspectos artísticos, visuales y Así es. audiovisuales, que, que de hecho creo que dentro de la FES Acatlán es uno de nuestros fuertes también, que nos enfocamos mucho al arte, que se nos Ujú. permite movernos entre esos espacios, entre las humanidades y entre la ciencia política. Así es, me parece que es una gran fortaleza y toda esta parte también práctica técnica que tienen ustedes que a mí me parece fabulosa, de que han tenido esa formación en fotografía, en edición, en producción. Me parece que ahí ha ganado mucho la carrera, Gerardo, mucho, mucho, y creo que ustedes han sido una generación que ha sabido aprovechar también todo esto y a mí me da mucho gusto, ¿no? Creo que hay muchos profesores dentro de la carrera que mencionan que si no bien un buen comunicólogo, pero por lo menos dentro de FES Acatlán, se, se desarrollan todólogos, ¿no? Muchos lo mencionan así, desarrollamos todólogos. Aquí no desarrollamos comunicólogos ni comunicadores, desarrollamos todólogos que puedan hacer lo que les plazca cuando salgan al mundo laboral. ¿Qué piensa usted de esto o si necesitamos realmente de una especialización? Yo pienso que eso está muy bien porque, mira, de alguna manera responde a este modelo CCHero, Gerardo, de darles como habilidades, conocimientos y saberes que les posibiliten insertarse en un mercado laboral eh, de incertidumbre, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan indispensable en este momento que sepan mucho de algo, sino que sepan mucho de mucho, poco más bien de mucho, ¿no? Para que esto les dé chance de moverse, de ser más flexibles. Sin embargo, creo que ya cuando ustedes empiecen a situarse en algún espacio laboral profesional para ejercer, ahí yo creo que sí ya tendría que empezar una especialización, Gerardo. Tienen Ok. que volverse especialistas para consolidarse y para aprovechar y aportar más cosas al mercado. Entonces yo creo que sí la especialización tiene que existir, pero no de entrada, sino más adelante, aunque es en las especialidades que se están cursando, pues ya hay ese Encaminamiento. eh, exactamente encaminamiento, pero pues ya se concretará cuando ingrese, ¿no? Entonces sí, desgraciada y afortunadamente la formación del comunicador, del comunicólogo, del egresado de la carrera de comunicación es muy amplio, muy amplio y eso es una ventaja, pero también es un gran compromiso, Gerardo, también un gran compromiso porque nos obliga a estar muy informados, nos obliga a estar leyendo, nos obliga a estar viendo cosas y es una gran responsabilidad que no muchos quieren asumir, ¿no? Y creo que nos compromete bastante, porque también es importante opinar sobre lo que sabemos, sobre lo que vemos, pero con argumentos, ¿no? Lo comprendo bastante bien. De hecho, yo creo que a veces muchos de nosotros, en la actualidad, los estudiantes de la actualidad, no sé, por ejemplo, bueno, ahora que me contó su historia, creo que también en parte, muchas veces nos sentimos perdidos en en un campo tan enorme que es la comunicación. Creo que muchas veces no sabemos ni para dónde vamos, ni dónde estamos, y es complicado poner firme los pies porque
De repente estás tomando clases de periodismo, de repente estás tomando Ujú. clases de fotografía, pero luego te das cuenta que existe el fotoperiodismo y lo puedes juntar, o puedes hacer fotografía dentro de la cinematografía. Entonces, es un campo demasiado grande que a veces nos sentimos perdidos y no sabemos para dónde ir ni para dónde queremos ir, pero al final empiezas a encontrar tus fortalezas y sabes, y creo que tu mismo instinto te lleva al lugar en el que dices, aquí es donde quiero estar. Completamente de acuerdo contigo, Gerardo. De hecho, tú lo dices muy bien. Cuando uno anda extraviado, sobre todo en esos ámbitos, uno tiene que regresar a estos planteamientos de este maravilloso libro de Carlos Castaneda de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Decía, pues hay que agarrar los caminos que tienen corazón, ¿no? Y esos caminos que tienen corazón, pues tienen que ver con esta introspección que yo te decía de nosotros mismos, de saber quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos parados, y en función de eso, qué es lo que responde mejor a eso que yo soy, y sobre todo a eso que yo quiero ser, ¿no? Y yo creo que la respuesta ante esta posible extravío, que todos lo vivimos en algún momento, estaría en esa búsqueda en uno mismo de quién eres, en dónde estás, repito, y hacia dónde quieres ir, y hacia allá es donde uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, siguiendo con ya con su camino como docente, eh, ya me contó que hay veces en las que son días malos y días buenos, como en toda Ujú. carrera. ¿Cuál consideras o cuáles consideras los momentos más mm, duros, difíciles o tal vez tristes que has tenido siendo el timonel de un salón de clases? Híjole, Gerardo, yo creo que ha sido los momentos en los cuales te das cuenta que no eres capaz de aportarle algo a alguien, no has sido capaz de transmitirle no voy a decir el conocimiento, porque me parece que el conocimiento es consecuencia de, sino no has podido motivar a alguien para que aprenda, no has sido capaz de detonar esa chispa que le haga tener una actitud de querer aprender y de aprender. Y eso yo creo que pasa casi constantemente, Gerardo. O sea, en un salón de clase de 40 personas, seguramente te pasará con dos o con tres. Entonces, generalmente casi todos los semestres, todos los años, todos los salones de clase está lleno de victorias y de derrotas, Gerardo, y de momentos tristes y de momentos alegres, porque también te das cuenta que hay gente que sí le lograste motivar o lograste que aprendiera o lograste que tuviera una actitud distinta para con relación a lo que tú estás tratando de generar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso, Gerardo, la incapacidad que tú tienes como profesor de transmitir una motivación, de transmitirle la pasión a alguien por el conocimiento y sobre todo por el conocimiento de tu área, ¿no? Yo creo que ese ha sido como momentos, ahora, cuando momentos como tal, pues han sido los momentos en donde esto es más visible, ¿cierto? Porque a veces no te das cuenta como profe que no lo lograste, ¿no? Por distintas razones. Pero cuando tú te das cuenta de que es visible, es fuerte porque lo estás viendo, porque lo estás oyendo, lo estás percibiendo. Sin embargo, yo agregaría otro momento como difícil, Gerardo, que puede ser el asunto de la desesperación que tú puedes tener como profesor cuando te das cuenta que un alumno, y eso es algo con lo que siempre me peleo con mis alumnos de CCH, que vienen de clases bajas, que tienen la posibilidad de usar la educación como una puerta para tratar de mejorar las condiciones de vida suyas y de su familia, no son capaces de comprender eso, que están en una escuela y que tienen que aprovecharla porque es una llave para poder cambiar las cosas que están viviendo en su casa, ¿no? En su familia, en su colonia, donde vivan. Eh, Eso es muy frustrante. Cuando no es capaz de decirle, chavos, conéctense, aprovechen, tienen aquí todas las condiciones para cambiar. El conocimiento te posibilita, no te va a cambiar la vida, pero te da más posibilidades de cambiarla. No,
No, hay muchos que no lo hacen. Y entonces, ¿qué pasa, Gerardo? Se vuelve se estancan, no cambian. Entonces ellos mismos reproducen ese círculo de pobreza y de que va ligada al bajo desempeño académico y no quieren, y eso es muy frustrante, muy frustrante porque dentro de la experiencia de tantos años, pues te das cuenta de que a mucha gente el pasar por una escuela les ha ayudado a tratar de cambiar su mundo, ¿no? Y no solo el suyo, sino el de sus familias. Y a mí es desesperante, ¿eh? Lo veo más en bachillerato porque los alumnos llegan menos filtrados que en licenciatura. Y en bachillerato es desesperante. Yo creo que ese ha sido un gran fracaso, no solo de nosotros como profesores, sino de las propias instituciones educativas, que han dejado de ser un espacio que le dé impulso para cambiar las condiciones de vida de muchas personas. Yo creo que esa ha sido de las situaciones más tristes, más difíciles que puedo contarte como profesor general, ¿no? Sí, sí, entiendo totalmente. Y ahora por el otro lado, ¿ha habido alguna vez alguna experiencia como siendo docente que que lo haya hecho demasiado feliz, que lo haya conmovido incluso a lo mejor hasta las lágrimas de la felicidad de ese momento? Pues mira, voy a sonar muy arrogante, Gerardo, pero han sido muchas. Yo creo que los profesores nos alimentamos de eso, somos unos monstruos que nos alimentamos de la felicidad de otros, que a la vez es nuestra propia felicidad. Permanentemente, Gerardo, desde cuando voy en la calle y me brinca un chamaco o una alumna y dice, maestro, y se acuerdan de mí y yo ya no me acuerdo de él, pues son muchos y me dicen, usted fue mi maestro y tú dices, ¿a poco no? Me va a reclamar y no me reclaman, me agradecen y me los encuentro en la calle, en el centro, en los centros comerciales. Esos son momentos maravillosos, Gerardo, momentos en ese sentido, y me los he encontrado en muchas partes a mis exalumnos, ¿no? En momentos bonitos, regresando al asunto de las tesis, ay, cuando titulas a un alumno que le ha costado, a una alumna que le ha costado todo, Gerardo, le ha costado esfuerzos de años, terminar la carrera, terminar la prepa, le ha costado años a sus papás, esfuerzos brutales, y tú los ves tomando la protesta porque porque se acaban de titular y tú fuiste parte de ese proceso y los titulaste ahí ha sido impresionante, ¿no? Ahí sí, muchas veces me han salido lágrimas, Gerardo, porque a mí me conmueve mucho ver coronado el esfuerzo de gente que ha ido en contra de muchas cosas, que ha ido en contra de sus condiciones económicas, de sus condiciones sociales, en contra de sí mismo a veces, y lo ha logrado. A mí me parte eso, ¿no? Entonces, también ha habido muchos momentos de esos, Gerardo, muchos, afortunadamente los he vivido. Entonces, yo creo que los profes nos alimentamos de eso permanentemente, del saludo en la calle o en la FES que te gritan, y profe, que no sé qué, que te dan un abrazo, que te mandan un correo. Permanente, Gerardo. Yo creo que si eso no lo tuviéramos, ya muchos nos habríamos ido, ya habíamos ido, ahí nos vemos, ¿no? Ya me dedico a otra cosa, no, pero eso es algo que a ti como profe te nutre permanentemente. Entonces, han sido muchos momentos que son permanentes, ¿no? Y afortunadamente eso nos alimenta como profes, ¿no? Ahora, si quieres pensar en un punto cumbre, es este que te comento, ¿no? Los exámenes profesionales y en CCH, sobre todo cuando te das cuenta que has contribuido para que un alumno que tiene pocas condiciones en todos los sentidos tenga mejores posibilidades para seguir su trayectoria de vida. Entonces, eso te sientes útil, Gerardo, te sientes útil como profesor, más allá de dar clase y de explicar cosas, te sientes útil como ser humano también. Dices, órale, creo que valió la pena mucho de lo que uno ha hecho. Y se ve cuando incides sobre una persona, o crees que incides, o piensas o intuyes que incides, ¿no? Es muy bonito. Yo creo que eso le da sentido incluso a tu propia vida, ¿no? No solo como profesor, sino tu vida como ser humano, la posibilidad de trascender, aportándole al otro, ¿no? Mm, sí, yo creo que precisamente a ustedes lo que les alegra es ver trascender a sus alumnos, es verlos crecer, desarrollarse.
que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, a nivel licenciatura, cuando entramos a la primera materia que da usted, que es investigación documental, Ujú. a lo mejor llegamos, ahora sí que como dice el término, demasiado verdes, ¿no? Llegamos cuando a lo mejor en CCH debimos de haber visto ya la investigación en materias de lectura y redacción, pero llegamos eh, pues casi en blanco y que usted vea a lo mejor ese desarrollo de que ya podemos hacer una investigación bien, con las citas como deben de ser, con el formato, como se debe de escribir un trabajo académico, creo que pues ahí inicia esa satisfacción. E imagino que muchas veces el ver ese camino de llegar de esa investigación documental a lograr una tesis completa, creo que puedo ponerme en su lugar y creo que a mí también me conmovería bastante ver qué tanto han crecido mis alumnos. Así es, así es. Es maravilloso. Y mira, nada más te comento, yo tengo muchos exalumnos y exalumnas que ya son doctoras, por ejemplo, ¿no? Son doctoras y son investigadoras. Y eso me hace sentir muy contento, Gerardo, porque has contribuido, a lo mejor poco, mucho, no sé, pero... Y es gente que sigo viendo y me sigue escribiendo y estamos mutuamente agradecidos. Y yo creo que la docencia en ese sentido, por eso regresar a las primeras preguntas que me hacías, es una profesión que te alimenta mucho permanentemente y es una... Por eso no me arrepiento cuando en sexto semestre dije voy a dejar el periodismo y qué hago y entonces surge esta posibilidad de ser profe. Yo creo que fue un acierto increíble y pues afortunadamente aquí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y dónde comenzó a dar primero clases? ¿En la facultad o en CCH? Bueno, fuera de las adjuntías. En CCH, Gerardo, yo empecé a clase en CCH cuando tenía como 4 meses de haber egresado de la licenciatura. Entonces empecé en CCH y también son unas experiencias más fuertes que he tenido en mi vida el dar clase en CCH, porque yo era un chamaco imberbe saliendo de la licenciatura y ponerte a dar clase a otros chamacos imberbes CCHeros de aquella época. Y era una locura. O sea, yo te juro que cuando yo entraba a dar clase a mis grupos, sobre todo al 606, nunca se me va a olvidar ese grupo, entraba yo casi cayéndome de nervios, ¿no? Porque mis alumnos eran terribles, terribles, y terribles en el buen sentido de la palabra. O sea, no eran latosos. Eran alumnos que te preguntaban, pero, oiga, profe, y explicabas, y oiga, y entonces, ¿por qué? Y yo, híjole, no, hombre, a mí me daba miedo. Me daba miedo que no poderles contestar, me daba miedo que me preguntaran cosas y que yo no supiera, porque además estaba yo muy morrillo, estaba muy chavito y mis alumnos eran súper combativos, los SHs me daban miedo, ¿no? Inquietos, pero sobre todo muy críticos. Entonces, yo creo que esas primeras experiencias como profe fueron maravillosas, fue así como una adrenalina permanente y me ponía yo a preparar mis clases. Pero ya cuando iba a llegar la hora de entrar al salón me ponía nervioso, me ponía, me ponía muy mal, ¿no? Pero cuando entraba a la puerta, cuando entras, pasaba yo la puerta y, o sea, ahí es donde ya tenías que transformarte en el profesor, ¿no? Y tenías que ser el que sabe, y etcétera. Padrísimo, ¿no? Esas primeras experiencias como profe han sido maravillosas, pero, y esto lo subrayo porque es algo que me pasa muy importante, Gerardo, eso me pasa siempre, o sea, me sigue pasando y me sigue pasando más cuando empiezo a dar clase en un grupo, o sea, no quiero llegar al grupo, ¿no? Pues estoy muy nervioso, siempre tengo yo mucho, soy nervioso, me da mucho nervio, y sobre todo me da mucha emoción conocer nuevos alumnos, me da mucha emoción la posibilidad de empezar un nuevo ciclo con alumnos, a veces los mismos, a veces distintos, pero es un nuevo ciclo. Entonces la docencia siempre te da esa posibilidad de volver a empezar, de reinventarte hasta donde sea posible, y en ocasiones te da revanchas también, o sea, si tú consideras que no lo hiciste tan bien antes, la docencia te da la revancha de, órale, ahí va otra oportunidad para ver si ahora sí lo haces bien, ¿no? Entonces es maravilloso en ese sentido, volver a empezar,
permanente, ¿no? Entonces es muy bonito. Y sí, empecé ahí y ya después, 3 años después, empecé en la FES Zacatlán. Ya tenía más experiencia, 3 años dando clase en bachillerato. Y sin embargo, para dar clase en licenciatura, yo que ya llegué más grandecito, muy retador también, Gerardo. Es muy retador dar clase a alumnos ya con formación, con bastante conocimiento. Sí, para mí también fue un reto dar clase en licenciatura, fue difícil. Fue difícil porque hay más que la didáctica, que es más importante en bachillerato, aquí es más importante que sepas y que seas capaz de aportarle a los alumnos cosas, ¿no? Entonces, ha sido maravilloso, y en maestría es más difícil en términos de conocimiento, ¿no? Porque ahí pues te llegan ya gente con títulos, gente que tiene una formación ya con muchas lecturas, y es padrísimo, pues, es padrísimo porque sigues aprendiendo en todos los niveles todo el tiempo, interactuando con gente maravillosa, ¿no? Entonces es una cosa increíble la posibilidad de dar clase, ¿no? Sí, e imagino que ha sido un gran crecimiento desde que comenzó a dar clases en CCH hasta que llegó a dar clases a maestría, ¿no? Pues no sé, fíjate, habría que escuchar a la gente que fue mi alumna hace muchos años. Yo me siento bien, me siento cómodo, me siento como que estoy en un punto en el que no soy tan viejo y no soy tan joven, y creo que tengo experiencia. Y algo que me ha estado pasando en los últimos años es que tengo una necesidad de seguirme formando, porque me doy cuenta de que necesito seguirte formando. Aunque siempre lo he hecho, pero ahora lo tengo más consciente de seguir buscando cursos, de tratar de meterme a diplomados, de leer. Estoy como en un momento interesante en torno a que quiero seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo también porque tienes como profe la gran responsabilidad de actualizarte para tus alumnos, ¿no? De ofrecerles algo que verdaderamente les sea útil, y que de alguna manera también les aporte, les trascienda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo con lo que deberíamos de vivir todos los profes, a cualquier edad, de Gerardo, no importa que seas muy chavito, medianito o ya viejito, tienes que aprender siempre para tener, eh, ¿cómo decirlo?, la dignidad de pararte frente a un alumno, ¿no? Porque a los alumnos siempre hay que respetarlos mucho y hay que ofrecerles lo mejor que uno pueda ofrecerles, ¿no? A lo mejor lo mejor posible porque no puede uno, pero sí lo mejor que puedas, ¿no? Eso siempre hay que hacerlo, hasta donde sea posible, ¿no? Sí, incluso creo que, digo, por ejemplo, en temas de comunicación, esa renovación constante es necesaria por las nuevas tecnologías, ¿no? Así. Ahora que podemos hacer encuestas por Instagram, que primero las hacíamos, bueno, al inicio las encuestas pues era salir con tu tablita y tus hojas y a la gente en la calle, oiga, ¿me puede ayudar a contestar esta encuesta? Y después fue los formularios de Google, ¿no? Empezar a compartirlos en Facebook, por donde puedas, con tu familia, que todos lo contesten. Y ahora incluso puedes hacer encuestas más, pues sí, más rápidas en un solo día con Instagram, ¿no? Por ejemplo. Y creo que es adentrarse a conocer eh, distintas plataformas en redes sociales, conocer incluso qué es lo que está de moda, cuál es la cultura de los chavos de ahora, ¿no? Porque pues sí, creo que sí va cambiando bastante con los años, y ni siquiera hablo de procesos de 10 años, hablo de año tras año, es ir cambiando también el conocimiento de qué es lo que les gusta a ellos, de cómo les gusta que les hagan llegar pues las prácticas de investigación, eh, por dónde puedo tomar el camino para decir, ah, mira, puedes hacer tus encuestas acá, puedes hacerlas acá, tus presentaciones en estos lados, y también, pues obviamente está este otro ámbito que es por ejemplo, los formatos, ¿no? De citación, ¿no? Que es ir Claro. conociendo que cada cierto tiempo se va renovando, por ejemplo, el APA, ¿no? No, sí, sí, no para esto, ¿no, Gerardo? Más en este momento histórico, como bien dices, tanto tecnológicamente como conceptualmente, tenemos que estar lo más actualizados posible, y tratar de hacer trascendente esto para los alumnos, que es donde te comentaba hace rato que está como el gran éxito o fracaso del docente,
su capacidad de transmitir esa pasión, ese gusto, esa necesidad porque el alumno aprenda, ¿no? Y que vea en el aprendizaje y en el conocimiento una posibilidad de transformarse a sí mismo y de transformar a los otros, ¿no? Que es lo que uno buscaría permanentemente como profesor. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que le falta a Fernando con respecto a su carrera como docente y como comunicador barra comunicólogo? Bueno, yo creo que me faltan muchas cosas, Gerardo. Creo que he hecho algunas. Mira, te voy a comentar, las cosas que me faltaban por hacer era publicar libros, ya publiqué libros. Me faltaba tener una revista que yo dirigiera, ya tengo la revista que estoy dirigiendo, que es de comunicación. Este, eh, Coordina un diplomado, o sea, he hecho cosas que me parece que hasta este momento me hacen sentirme que voy bien. ¿Qué me falta? Es una muy buena pregunta, Gerardo. Muy buena pregunta. Yo creo que me hace falta, aunque no es algo que quiera tanto, Gerardo, me cuesta trabajo, como entrar un poco más a esta onda de ser más visible en medios digitales a lo mejor, ¿no? De tratar de aportar, aprovechar esta, y no por que sea visible, sino por aprovechar toda esta tecnología que está surgiendo en este momento histórico, para tratar de hacer llegar a más gente alguna de las cosas que uno piensa, cree, dice o que posible, que crees que pueda ser útil para los demás. Eso, Gerardo, y creo que me hace falta construir, aportarle más a mis compañeros profesores, sobre todo a los más jóvenes. Creo que tengo como la obligación en este momento de mi vida de, de contribuir a su formación, de transmitirles un poco de la experiencia que tengo, que he tenido, para que les pueda ser útil para su trayectoria de vida, porque aunque no estoy tan viejo, pero ya llega un momento en que te das cuenta que eh, vienen nuevas generaciones de gente joven y viene muy bien la gente joven, muy formada, con mucha actitud, y entonces llega un momento en que tienes que empezar a formar esos cuadros jóvenes o contribuir, apoyar a esos cuadros jóvenes de profes que en algún momento van a ser los que te van a sustituir. Y creo que también es una obligación ética de nosotros los profes, ya viejitos, formar a los chavos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me falta, Gerardo, en esos términos, porque lo demás ya lo estaba haciendo. Yo tenía muchas ganas de publicar cosas, ya las publiqué. Tenía ganas de dirigir una revista, te digo, porque a mí me parece que es muy importante comunicar a través de un producto, valga la redundancia comunicativa, y ya está la revista circulando. Nos ha ido bastante bien. Entonces, pero siempre tu pregunta es muy buena porque se me hace pensar mucho, ¿no? ¿Y ahora qué sigue, no? Cuando ya hiciste esto, ¿y ahora qué sigue? Y yo creo que eso es parte del gran reto que tenemos, no parar. No parar, no parar, no por el hecho mismo de no parar, sino porque siempre hay cosas que hacer, sino que hay que pensar cuáles de esas cosas que te faltan pueden ser más significativas para los demás, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso que te comenté sería lo que me falta, lo más inmediato y que pues voy a empezar a trabajar, yo creo, en breve, ¿no? Si sobrevivimos a la pandemia, por supuesto. Bueno, Sí, primero hay que pasar este escalón que nos está poniendo el mundo. así es, así es. ¿Cuál es el perfil que, bueno, desde su punto de vista debe tener alguien que pretende estudiar comunicación? La mirada romántica diría Gerardo que tendría que ser alguien que tenga algo que decir y que eso que tenga que decir crea que es importante para los otros. Eso diría la imagen romántica. O sea, si tienes algo que decir, ¿te acuerdas de esta Leila Guerreiro? Ujú. Si tienes algo que decir, dilo y dilo bien. Pero también dilo no por decirlo, sino porque eso que tú digas le va a aportar a los demás. Ese me parece que tiene que ser el perfil. Gente que tenga necesidad de comunicar, Ok, de expresarse. Todo lo demás se aprende en el camino, Gerardo. Las habilidades, el conocimiento, los saberes, todo se aprende del camino. Pero me parece que sí existe una necesidad ontológica, una que viene del estómago, del corazón, que tiene que decir,
eso. Yo tengo muchas cosas que decir porque creo que eso es importante para los demás. Eso me parece que es fundamental. Y si no tienen eso, pues entonces que se pongan a estudiar otra cosa, ¿no? Y, y ahora enfocados en la rama de la docencia, eh, y específicamente en docencia en comunicación, pero también puede ser en docencia general. Híjole, fíjate que, qué buena pregunta, Gerardo. Yo creo que el profesor, lo principal que tiene que tener es la necesidad de trascender como ser humano a través de enseñarle a los demás para cambiar el mundo, aunque suene muy utópico, ¿eh? Para primero para que cambien ellos, los alumnos, y para que al mismo tiempo que cambian los alumnos, cambie yo como profesor, y eso posiblemente, probablemente cambie el mundo, ¿no? Y yo creo que tiene que tener, te digo, esa necesidad de trascender cambiando al otro para cambiarse a sí mismo y para tratar de cambiar el mundo. Yo creo que si tienes eso, puedes ser un buen profesor. Si no tienes eso, pues a lo mejor vas a ser un profesor como cualquier otro, no importa. Pero tienes que tener eso y buscarlo siempre, buscarlo. Es como esta imagen de, de, de- de la búsqueda permanente, ¿no? Del perro enloquecido que no se para porque está siempre busque y busque y busque y busque. Es eso, ¿no? Permanentemente. Si no te salió bien, vuelve a intentar y vuelve a intentar hasta que te salga bien, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que tener un profesor. Muy bien, sí, o sea, pregunto por las dos ramas porque, pues, usted es docente en comunicación, pero, pero creo que puede aportarle bastante a personas que quieren ser docentes, aunque sean en otras carreras, y pues a la par, obviamente, a los que pretenden estudiar comunicación, creo que el aporte que le puede dar a alguien que ha sido profesor durante muchos años es bastante valioso y es a lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué consejos usted le daría a los futuros comunicadores barra comunicólogos y a los estudiantes, bueno, y a los futuros estudiantes de comunicación que a usted le hubiera gustado recibir en sus tiempos de estudiante? Híjole, Gerardo, qué preguntas tan complicadas me haces. ¿Qué consejo? Pues yo el consejo que daría es que no se crean que saben, no crean que saben, y siempre busquen saber más, ¿no? Y que busquen que ese conocimiento les sea útil a los demás, no nada más a ellos, ¿no? Yo ese es el consejo que le daría a cualquier estudiante. Primero, porque creo que uno de los grandes problemas de muchos estudiantes y de muchos maestros y de muchas personas en el mundo, Gerardo, es pensar que sabes. Cuando tú piensas que sabes, lo asumes y se convierte en una soberbia que ya no te permite aprender más y ya no te permite eh, tener empatía para con nosotros, ¿no? Entonces yo diría que ese sería el primer consejo. El segundo es que tengan confianza en sí mismos, Gerardo, pero no una confianza sin fundamento, sino que tengan una confianza en sí mismos, pero que esa confianza se fundamente en su capacidad de ser empáticos, de conocer, de aprender y de transformar, ¿no? Y de ahí para adelante todo vendrá, se vendrá dando, ¿no? Sí, u- eh, de hecho, pues es que creo que siempre es padre recibir un consejo ya de la voz de la experiencia, ¿no? Porque, y creo que es lo que siempre uno como estudiante quisiera, que le digan, ¿sabes qué? Créetela, pero, pero no dejes de aprender. O sea, créetela, Así. pero no dejes de aprender y fundamenta el por qué te la crees y el por qué dices, yo soy comunicador y es por esto. Pero creo que es un consejo que sirve mucho y que pues son palabras que muchas veces no recibimos y que nos gustaría recibir porque nos ayuda a como que un impulso más todavía. Y pues, precisamente por eso realicé esta pregunta. Y pues bueno, me gustaría cerrar con qué es
¿crees que te hubiera gustado estudiar algo más o comunicaciones, o realmente este fue tu sitio siempre y estás bastante feliz con haber encontrado este lugar en la docencia en comunicación? Bueno, la docencia de esa no me arrepiento, Gerardo, no, que si pudiera yo pensar en otra profesión, me hubiera gustado mucho dedicarme a vender libros, por ejemplo. Me encantaría vender libros, eso sería maravilloso. Con relación a la comunicación, fíjate que algo que a mí me pasó es cuando terminé la carrera, Gerardo, es darme cuenta de que la comunicación no es suficiente. Y eso me hizo querer más a la comunicación, pero también buscar más allá de la comunicación. O sea, yo no me arrepiento de la comunicación, pero tampoco puedes pensar que la comunicación es todo, ¿no? Yo me di cuenta de que la comunicación no es suficiente cuando preguntas qué podría yo haber estudiado, me hubiera encantado, aunque lo hago de manera independiente, autónoma, estudiar sociología, por supuesto, que sociología hubiera sido una carrera que me hubiera dado mucho, ¿no? Como tal. Antropología no, porque ya la estudié la maestría en antropología, entonces esa parte ya la cubrí, ya la tengo sanada. Sociología a lo mejor algún día la pueda sanar, pero si no, sigo leyendo mucho sociología. Y a lo mejor si no hubiera sido ninguna de esas, Gerardo, me hubiera gustado estudiar arquitectura. Me encanta el asunto arquitectónico. Soy un aficionado a las construcciones, a los edificios, a la forma en que se traza el espacio, la luz, el color, me encanta eso, ¿no? Y creo que si en algún momento hubiera podido tener esa oportunidad, a lo mejor me hubiera desviado hacia la arquitectura, pero no. Pero la aprecio y la disfruto mucho la arquitectura, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, pues hubiera sido sociólogo o arquitecto. Antropología no, porque ya estoy satisfecho con mi maestría en antropología, ¿no? Y que precisamente, bueno, ahora que menciona lo de la arquitectura, pues vamos, también la arquitectura comunica, la arquitectura Ah, sí. también es arte y justamente, pues me acuerdo, tengo un primo que estudia arquitectura y una vez me dijo, oye, me dejaron leer a alguien que pues, a lo mejor conoces. Le dije, pues ¿quién? Y me dice, a Humberto Eco. Y me dice, se llama la semiótica de las construcciones o de la arquitectura, algo Oh, así. ok. Ajá. Y, y yo me quedé así como de, órale. O sea, son cosas que a lo mejor uno no se espera, pero pues luego uno dice, bueno, pues es que la arquitectura es arte Claro, y el arte claro. obviamente transmite. Entonces creo que su parte comunicativa también lo lleva a apreciar la arquitectura, que de hecho es un arte que mucha gente no aprecia demasiado. Así es. Fíjate que me gustó mucho la definición, porque en algún tiempo estuve viendo videos y leyendo y me encantó. No me acuerdo si es de Luis Barragán, no me acuerdo quién es, Gerardo, que decía que la arquitectura es una disciplina que se dedica a diseñar el espacio y la luz para que el ser humano sea feliz. Me encantó esa definición, porque no es técnica, o sea, te habla de felicidad, ¿no? De espacio y de luz, y híjole, ¿no? Me encantó, ¿no? Pues te digo, es algo que a mí me gusta mucho y pues a lo mejor, y la voy a seguir viendo, apreciando permanentemente, como tú bien dices, y porque en el fondo, o no en el fondo, muy, muy claramente está relacionada con los signos y la comunicación, ¿no? Dentro de un aspecto artístico, mm, ¿la arquitectura es su estilo de arte favorito? No, yo creo que mi arte favorito, Gerardo, es la literatura, definitivamente la literatura, posteriormente quizá la música y quizá después la pintura, ¿no? Pero la literatura para mí es como el más inmediato, el más cercano, y creo que el que tengo mejores posibilidades de comprenderlo más, ¿no? La literatura. Ok, ahora yendo a este camino artístico, esta parte que pues, es muy importante para la humanidad. ¿Algún libro que tú digas, este libro tiene que leerlo todo el mundo porque realmente es bueno y porque realmente creo que va a nutrir a las personas? ¿Qué libro sería, dices, ese? Pues cualquiera de Galeano, de Eduardo Galeano, Gerardo, cualquiera de Eduardo Galeano, me parece que Galeano es uno de esos autores latinoamericanos
que tiene una postura política muy fuerte con respecto a los asuntos relacionados con la condición humana. O sea, Eduardo Galeano me parece que tendría que ser literatura obligatoria, Gerardo, para prácticamente cualquier persona. Me parece que Eduardo Galeano yo lo recomendaría. Hay muchos otros autores, pero Galeano me parece que es el más importante, ¿no? Ok, ya para ver si para cerrar, dígame cuál es su libro favorito. Yo pienso que serían muchos, Gerardo. Regresando a Galeano, a mí me gusta mucho de Galeano el libro de los abrazos. El libro de los abrazos me parece que es un libro espectacular de Eduardo Galeano. Me gusta mucho Jaime Sabines, por supuesto. Jaime Sabines me parece que es uno de los poetas con los cuales muchos nos iniciamos en el campo de la poesía. Jaime Sabines es espectacular. Me gusta mucho, obviamente, también este Mario Benedetti, que a muchos lo critican, que era un poeta muy cuestionado, pero a mí Jaime Sabines me parece espectacular porque, perdóname, Mario Benedetti porque eh, nos posibilita entrar a un mundo de manera fácil, que es la poesía, ¿no? Me gustan mucho las escritoras nuevas, sobre todo hay una autora, Gerardo, que a mí me gusta mucho, que es Brenda Lozano, tiene un libro que se llama Nada, Todo Nada, perdóname, es espectacular, es un libro muy chiquito, es una escritora muy joven, ha escrito 3 libros nada más, pero es impresionante, y es un libro que yo le recomendaría a toda la gente. Me gusta Nada de Jane Taylor, que me parece un texto también espectacular para la gente joven sobre todo. Jane Taylor es un gran texto que posibilita, te lleva a esta discusión del sentido de la vida, ¿no? Me gusta mucho también los autores norteamericanos, Philip Roth, por ejemplo, es un autor increíble, ¿no? No podría hablar de mucho, de uno en general, pero si me dieras a escoger, Gerardo, yo escogería a Eduardo Galeano como el principal autor, el libro de los abrazos como el más significativo, me parece, y de ahí muchos más que son los que te comento y que han sido muy trascendentes para mí porque me han aportado cosas, ¿no? Que tienen que ver conmigo, con la vida. Y obviamente Leila Guerreiro, ¿no? Que yo llegué a Leila Guerreiro así como de rebote y me pareció fascinante, ¿no? Sobre todo por las implicaciones que tiene para todos la comunicación, la vida, ¿no? Como tal, y todo lo que escribe Leila Guerrero, que es fascinante, ¿no? Ok, a ver si. La última pregunta, y esta la hago porque me llama mucho la atención. Sí, seguimos en el camino del arte y es, ¿cuál es su disco favorito? Eh, Disco. su álbum musical favorito. Pues mira, yo creo que hay dos, Gerardo, que tienen que ver con mi etapa de juventud, ¿no? Que es Red de Café Tacuba, que me parece que es algo transformador, diverso, increíble, Red de Café Tacuba. Y yo creo que podría ser también el circo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, ¿no? Y de ahí muchos, ¿no? B.B. King, que me encanta, obviamente, el blues, me gusta mucho, el jazz, y por supuesto que me gusta Rigo Tobar y me gusta como Bronco, ¿no? Bronco es espectacular, por supuesto, Selena, todo eso, ¿no? Pero si me dieras a escoger serían esos dos porque son dos discos que forman parte de un momento muy importante en mi vida que es, yo estaba como tú más o menos cuando surgieron esos dos discos y que me conectaron a un mundo fascinante que tenía que ver con el rock en español y que me dieron alternativas distintas a la música en inglés y que particularmente esos dos discos y mucho más el circo habla sobre condiciones urbanas
increíbles que pocas veces se habían tocado dentro del rock, ¿no? Salvo por el Tri, me parece espectacular, ¿no? Entonces serían como los dos discos que a mí me parecen como más significativos, Gerardo, ¿no? Y algo que me parece muy curioso, principalmente, por ejemplo, con Red de Café Tacuba, es precisamente que en ese disco utilizaron muchos elementos de la música popular mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que eso es algo que me gusta de Café Tacuba en particular, que es su búsqueda de experimentación, ¿no? Hay boleros y encuentras música punk también, y encuentras jaranas, y encuentras muchos elementos musicales, instrumentos musicales que son, aportan mucho, ¿no? Aportan mucho, y además de que son muy atrevidos. A mí me parece que Café Tacuba siempre ha sido de esos grupos que les gusta experimentar y y jugar mucho con los ritmos, ¿no? Eso me parece maravilloso de ese grupo. Este fue el segundo episodio del Espacio del Comunicador y en verdad yo espero que a usted, profe Fer, le haya agradado estar acá y pues igual si en algún momento lo podemos volver a invitar, espero que esté acá conmigo de nuevo. No, muchas gracias, Gerardo, por ese honor de estar en este espacio del comunicador y pues te agradezco mucho la invitación y pues ojalá pronto haya un episodio número 25 en el cual yo pueda regresar a participar contigo. No, muchas gracias y pues gracias a todos. Como pudieron escuchar, esto fue el segundo episodio del podcast El Espacio del Comunicador. Yo soy Gerardo Ramos y les pido que me sigan en mis redes sociales como @el espacio del comunicador y también nos sigan en Aviario para que puedan escuchar más contenido y seguir navegando a través de los distintos podcasts que estamos realizando para todos ustedes. Esto es el Espacio del Comunicador, nos estamos escuchando en la próxima.